Muy buenas noches, queridos y amables televidentes. Sean todos bienvenidos a este su programa, ni más ni menos, Hoy Dentro de la Justicia, con ustedes, Chesnel Calcaño. Gracias por mantener nuestra sintonía a través de TNE Canal 58 y además a través de las plataformas digitales. En la noche de hoy, pues, enviamos un caluroso y afectuoso saludo a quien forma parte de la estructura comunicacional de este, ni más ni menos, y que es un ente importante, y qué pena que no pudo estar conmigo el día de hoy, porque dentro de la justicia se convierte un poco fuera de lo normal cuando está ese ser humano aquí, que es Ramón Arturo Méndez Zarzuela, a quien le envío un caluroso y afectuoso saludo. Por igual, pues una persona que es importante y miembro fundador de este espacio en la sección Dentro de la Justicia, Saturnino Jesús Muñoz, a quien esperamos que pronto también vamos a decir, vuelva a los cauces de este río, de este espacio, que lo que procura es, pues, conectarlo a todos ustedes con la realidad social, jurídica y política, desde una perspectiva, diría yo, humana, sociológica. Algunos de los temas que nosotros queríamos tocar, temas que se nos imponen a propósito de la situación que ha venido acaeciendo en la República Dominicana en todos los ámbitos. Sabemos que en la noche de anoche, pues, estuvo el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona estableciendo, dándole, vamos a decir, tranquilidad a la población, en el sentido de que no iba a haber más aumento de la carga impositiva, ya que se iba a desistir de introducir una reforma fiscal al Congreso, pese a que el presupuesto del año que viene, el año 2022, establece en un parágrafo que está a expensa de una reforma fiscal. El presidente desistió de esas pretensiones, teniendo en cuenta el hecho de que unas filtraciones o unos escritos que estuvieron por ahí, que nadie quiso establecer que era autor de los mismos, pero que por un asunto de experiencia uno puede establecer que venía de la misma presidencia, pues se percataron, se dieron cuenta de que la población no está preparada, y nunca lo está, para el tema del aumento de la carga impositiva. Un tema controversial que se vincula mucho a lo que ha estado sucediendo en el Senado de la República Dominicana, donde yo debo decir que viene desde hace mucho tiempo un grupo de empresarios, de personas de lo que se llama sociedad civil, que es la sociedad civil, que son tan civiles que aspiran siempre a formar parte del tren gubernamental, han estado rindiendo un descrédito al Congreso. ¿Y por qué nosotros decimos que un descrédito al Congreso? Porque si bien es cierto que hay que revisar las exoneraciones de los congresistas, no menos cierto es el hecho que es importante que se revisen también un sinnúmero de exoneraciones que andan por ahí, que no son las que le dan a los jueces y a los fiscales, que tienen límites en el consumo o en el precio que van a establecer del vehículo, sino de exoneraciones abiertas que se dan por ahí a periodistas, a abogados, a políticos, que no son ni cata ni garrapata, que uno dice a qué se debe que le dan esas exoneraciones. Pero por otro lado, unas exenciones de impuestos que se han establecido para incentivar a ciertos grupos económicos, pero que esos incentivos se han mantenido más allá del tiempo y se han convertido en privilegios para esos grupos económicos, porque han amasado grandes fortunas, y después de haber amasado grandes fortunas, esos grupos económicos solo le dan empleo chatarra a la población, y no, vamos a decir, no impactan de manera positiva y real a la economía de la República Dominicana. Yo entiendo que, pese a que la decisión que fue realizada por un grupo de senadores de la República Dominicana, exceptuando a la senadora Farideh Raful del Distrito Nacional, al senador Taveras de la provincia de Santo Domingo y al senador de la provincia Hidalga de Santiago, que es también presidente del Senado, Eduardo Estrella, pues establecieron una ley o propusieron una ley a los fines de
eliminar un sinnúmero de leyes que establecían exoneraciones y exenciones de impuestos a distintas instituciones y a cargos, porque recordamos que no es a la persona, sino a los cargos, que se le da cierta, vamos a decir, preferencia. Mucha gente habla de beneficios, otros hablan de privilegios. Yo entiendo que ya es momento de que en la República Dominicana se le den vehículos a las funciones, no a la persona, funciones. Usted es senador, que usted tenga un vehículo de bajo costo para trasladarse desde su hemiciclo o desde el hemiciclo hasta la provincia en la cual usted pulula, en la cual usted busca los votos. Porque decir que no es necesario que el Estado financie un vehículo a un funcionario X, legislador, también es falaz. Porque no es lo mismo un senador, un diputado que viene o que va al Congreso desde la provincia de Santo Domingo, desde La Romana, desde San Pedro de Macorís, desde Distrito Nacional, desde Villa Altagracia, San Cristóbal, a un senador o diputado que viene de Pedernales, en este caso de Montecristi, Barahona, Bauruco. Y ahí tenemos que hablar de que en base a las realidades de ese legislador hay que dar cierta comodidad para que ese legislador pueda ejercer de manera efectiva su labor. Señores, pero nosotros no podemos llamarnos a hipocresía. Hay una realidad rampante. ¿Cuál es la realidad rampante? De que el llamado barrilito, que vimos ahí una entrevista que realizó, un escarceo, vamos a llamarlo así, la periodista Alicia Ortega, que fue auspiciado y facilitado por el presidente del Senado, actuando de espalda a los procedimientos, porque para hacer auditorías, porque eso es una especie de auditoría, un cuestionamiento, hacer una auditoría real, respetando los procedimientos, escuchando al auditado, hacerlo como legalmente debe hacerse y no lanzando subterfugios y colocando conclusiones a la luz de datos que no fueron obtenidos de manera diáfana, pues no está correcto. Se lanzó esa entrevista, o vamos a llamarlo así, ese reportaje, para lanzarle excremento al Congreso Nacional. Que si bien es cierto, hay muchos legisladores que no dan para nada, no menos cierto es el hecho de que hay muchos legisladores ahí que son líderes comunitarios y que esos legisladores ayudan, coadyuvan, porque una de las críticas que lanzaba el ingeniero agrónomo, expresidente de la República, Hipólito Mejía, es que este es un Estado que teme a la descentralización. Esto es un Estado donde todas las decisiones deben venir de la figura presidencial. Este es un Estado donde el presidente teme delegar el poder. Porque si algo es cierto, es el hecho de que los cabildos municipales deberían poder realizar casi todas las obras que tienen que ver con el casco urbano, pero no tienen presupuesto adecuado para ello. Entonces estamos nosotros en un Estado centralizado, colocado en una persona, en la figura presidencial, y que no permite que nosotros los ciudadanos podamos ser impactados positivamente por las obras públicas. ¿Qué pasa con los senadores y los diputados? Como decía o como dice Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, cada día que yo me levanto en Cristo Rey, cada día que voy a salir me encuentro un séquito de personas esperando ahí con receta, con compra de caja de muertos. Y esa es la realidad. Aunque la sociedad civil y un grupo por ahí de bonachones y de críticos a mansalva lo quieran negar, esa es la realidad de nuestro país, la que nosotros no podemos renunciar. Que tenemos una sociedad precaria,
una sociedad que aspira al dame lo mío, al asistencialismo. Y qué bueno sería, yo estoy de acuerdo, que un congresista no tuviera que ir en socorro de grupos que son los que menos pueden por una pastilla, porque no tiene el Estado la cobertura para ese que no trabaja y que no tiene un seguro. Aunque aquí se habla de seguridad social general y demás, pero Promese está descuidado, como está descuidado el 911, como está descuidado además ese servicio que nos dan a nosotros en las carreteras, está muy descuidado. Asimismo está descuidado el tema de los medicamentos a las personas que no pueden pagar un medicamento. Entonces, tenemos que ser autocríticos, el Estado tiene que ser autocrítico. Es desdeñable uno escuchar a legisladores que quieren utilizar la curul desde el empresariado, como es el legislador Antonio Taveras de la provincia de Santo Domingo, para catapultar su imagen a nivel nacional y mediante un discurso populista apoyado por ese grupo que se lucran de las ONGs, ganar simpatía. Pero el día que un grupo de senadores lanzó ese proyecto, que es un proyecto que hay que cuestionarlo, que hay que mandarlo a comisión, que hay que estudiarlo, cierto, donde se eliminaban las excepciones fiscales, las exoneraciones, y se eliminaban además un grupo de incentivos que, pero por Dios, tienen años con ese incentivo. Es como que tú me digas que es un negocio que tú tienes y que el Estado te da un préstamo para tú echarle para adelante, para echarlo para adelante, donde el Estado te lo da al costo, que tú no pagas interés, y que tú ese préstamo te lo estés tomando de manera cíclica, siempre dependiendo del préstamo. Cuando hay un incentivo es para que tú te incentives y llega un momento en que el Estado no tenga que meter la mano para ayudarte a crecer, sino que tú coadyuve al crecimiento del Estado. Pero ese senador vino con una resolución, no, vamos a acabar con el barrilito, que yo estoy de acuerdo, que acabar con el barrilito o con el cofrecito. Yo estoy de acuerdo que hay que hacerlo. Pero también hay que estudiar incentivos fiscales que tienen años y que hay un grupo que mencionó Bautista Rojas Gómez, senador de la provincia hermana Mirabal, que se han hecho multimillonarios con esos incentivos y todavía tienen los incentivos. Entonces, debemos nosotros entender que debe llegar el momento de que quitemos el barrilito, quitemos el cofrecito y que los legisladores se coloquen para lo que realmente deben hacer, legislar y fiscalizar. Llamar a los funcionarios a ver, ¿por qué usted no ha hecho esto? ¿Por qué usted no ha hecho aquello? Pero no es verdad, usted me va a hablar a mí, de que vamos a acabar con el barrilito, con el cofrecito, con las exoneraciones, y que ese dinero es que va a ayudar para el déficit fiscal que nosotros tenemos en este país. Pero por Dios, eso es una falacia. Yo entiendo que ese Congreso, y decir, como muchos han dicho, que es una porquería, un estercolero, lo han llamado. Señora, ahí estercolero está en las empresas privadas, que se benefician de las exenciones, se benefician de las exoneraciones, se benefician de los incentivos y generan un empleo chatarra. Y explotan al trabajador. Y hoy día están hablando, están conversando y sugiriendo con que se acabe con la cesantía y con un sinnúmero de derechos que el trabajador tiene. O sea, aquí en este país es más fuerte la corrupción privada que la corrupción pública.
Porque dinero que el país deja de recibir por cuestiones de exenciones fiscales que se le tienen a ciertos renglones de la economía nacional, es un asunto que uno se pone a analizarlo y es desbordante. Eso es desbordante. Lo que hicieron los senadores, hay que decirlo, fue una rabieta. Una rabieta por el cuestionamiento del cual estaban siendo objeto de manera indiscriminada, auspiciado por 3 de sus compañeros. Pero nosotros como pueblo debiéramos aprovechar esa oportunidad de que los políticos están discutiendo con los políticos. Utilizar esa oportunidad y empujarlo a ellos a que revisen todos esos incentivos fiscales. Y ver, como dicen por ahí, ver si es chicle que mastica la chiva. Porque es muy bueno utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para cuestionar a los políticos. Esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Nosotros estamos cayendo aquí en el descrédito de la política. Y señores, zapatero a sus zapatos. Quienes deben estar en la política son los políticos. No es que un empresario no puede llegar, sí puede llegar. Pero es muy bueno usted venir con su celularcito, con un grupo de asesores ahí que usted lo paga carísimo, a leer lo que los asesores le escriben, porque ustedes eso no saben nada. Ustedes eso no saben nada. Y no critico, qué bueno que tengan asesores, deben tener asesores. Pero usted no debe venir como con un discursito creado para usted venir como a embobar a la gente, como que todo no puede meter en el mismo saco. Eso no, senador. No. Es cierto que hay que cuestionar a los partidos políticos. Que hay que seguirle a los políticos que estén dentro del marco de la legalidad. Pero venir aquí a decirnos a nosotros, después de la construcción de esta democracia que no ha costado tanto, que lo mejor es quizá que nos dirija un empresario o un grupo de empresarios, que ahora no está dirigiendo un empresario. Que hay un tema ahí que salió a relucir con respecto a la EGI, de la posible venta. Utilizar, imagínense usted, vender un activo del Estado para gasto corriente es una locura. Eso es una locura. Y quienes saben de economía un poco, y de cuáles son las inversiones estatales, saben lo que yo le estoy hablando. Luego lo echaron para atrás, porque es una dinámica que se tiene de poner a rodar informaciones, luego ver cómo la gente reacciona, y en base a cómo la gente reacciona, entonces venir y actuar. Es interesante que usted viene y dice, usted pone a rodar lo que va a ser una reforma fiscal. Y después usted mismo desdice y dice, no, yo no voy a hacer reforma fiscal. Y hay que celebrarle eso. Que usted no hizo lo que dijo que iba a hacer. Pero por Dios, eso es lo único que muestra improvisación. Y ya a más de un año tenemos que salir de eso, de las improvisaciones. Sabemos que se recibió un estado deficitario con muchísima deuda, en pandemia, con problemas. Pero nosotros tenemos que encaminarnos, tenemos que buscar un rumbo adecuado, porque si no, ¿de qué va? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde vamos a ir? En algún momento parece que la carreta, los caballos van desbocados hacia una ladera, a caer en un gran precipicio, a un río que no tiene fondo. Entonces es importante, y quería lanzarle esa reflexión a ustedes de inicio de este programa, para nosotros tratar otros temas que están por ahí, que son temas de importancia. Pero eso lo vamos a hacer luego de una breve pausa comercial, así que no le cambien. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia con ustedes, Chesnel Calcaño. Señores, hoy el Tribunal Superior Administrativo rechazó la solicitud de medida cautelar que fue incoada
por parte de algunas personas, abogados, contra la resolución del Ministerio de Salud Pública que ordenaba que todo el mundo a la hora de entrar a un sitio público o privado le sea impedido si no cuenta con una tarjeta de vacunación con 2 vacunas a lo menos, o en el caso de aquellos que se colocaron las vacunas en el mes de octubre, pues que se le permitiese con una, tomando en cuenta que le va a tocar en los días subsiguientes. La realidad es que eso lleva una discusión muy fuerte con respecto a derechos fundamentales. Hay personas que hablan de que no hay ningún tema de un derecho, que la salud general de alguna manera se le impone a lo particular. Hay un tema ahí que tiene que ver con el libre ejercicio de la personalidad, derecho a la integridad física, porque cuando a usted lo están inoculando, le están violando su cuerpo, si lo hacen en contra de su voluntad. Y otros hablan de que no se le está exigiendo a nadie que se vacune, sino que si usted no se vacuna, pues no va a poder entrar a esos sitios. Imagínese usted, pues, es un argumento como baladí, visto que si a usted le impide entrar a restaurantes, bares, lugares de expendio de bebidas alcohólicas, repostería, además, a usted lo están de alguna manera compeliendo a que tenga que ponerse la vacuna porque usted no va a poder acceder a esos lugares. Hay una lucha ahí que yo entiendo que los tribunales, siendo prudentes, no legalistas ni constitucionalistas, prudentes, porque lo que hay que preguntarse es, ¿tiene la potestad salud pública de regular derechos fundamentales sin la declaratoria de estado de emergencia? Ese es uno de los temas que nosotros nos tenemos que preguntar, si es posible eso. Y yo creo que no. Yo creo que esa parte ahí se le es imposible desde el punto de vista constitucional. Y yo soy de los cuestionadores de ese tema de la vacuna por múltiples situaciones. No digo porque tiene un chi de esto, no. Sino porque hay muchas personas, dentro de las que me incluyo, que no hemos sido afectados por ese virus. Y quizás hemos visto expuesto a muchísima gente y no hemos sido afectados. De todos modos, yo entendía, bueno, eso quiere decir que tú tienes un sistema defensivo por encima de la media. Entonces tú venir a inyectarte ese virus, pero hay una realidad, independientemente de todo, ya casi la FDA la va a aprobar, la vacuna, que eso es otro tema también, el hecho de que esas vacunas no están aprobadas, no han cumplido los rigores científicos, la FDA las va a aprobar y ya de alguna manera va a ser de acceso, va a ser obligatorio que usted se vacune para viajar, para todo, usted tiene que estar vacunado. Yo entiendo que el Tribunal Superior Administrativo va a fallar a favor del Estado en el sentido del gobierno, de mantener esa resolución que obligue a que los comercios tengan que exigir. Señores, es un asunto tan sensible que de alguna manera Salud Pública está interfiriendo hasta en la propiedad privada. Dice, ¿cómo la propiedad privada? Claro, porque yo tengo un derecho de admisión en mi negocio y el Estado no me lo puede determinar. Entonces, si tú me lo determinas, me lo limitas, tú me estás me estás colocando parámetros sobre los cuales yo puedo usar o no mi propiedad. Y esos son de los temas que están en discusión en esa resolución, en ese acto o esa impugnación. La semana que viene se van a rechazar, porque entiendo que se van a rechazar. La semana que viene ya se van a discutir los amparos, se van a decidir los amparos, porque esto es una medida cautelar. ¿Qué es lo que busca la medida cautelar? Es como una medida de coerción. Lo que busca la medida cautelar es detener el efecto del acto jurídico hasta tanto se decide el fondo de la acción. Y el Tribunal Superior Administrativo decidió rechazar esa medida cautelar. Y yo entiendo que por la paz de todo, por la tranquilidad, vemos a Waldo Ariel Suero que está solicitando ahí que volvamos a los mismos límites que teníamos antes, es decir, en el momento álgido de la pandemia, que está hablando ya de una
cuarto rebrote. Y dice el ex ministro de Medio Ambiente y ex ministro de Salud Pública, el médico Bautista Rojas Gómez, que es diputado actual de la República por la provincia de Hermanas Mirabal, que el ciclo epidemiológico conlleva que pase eso, ese tercer y cuarto rebrote. Entonces, partiendo de eso, quizá es descabellado pensar en este momento en que volvamos de nuevo a lo que estamos. La limitación, las 5 de la tarde en la casa, los fines de semana. La economía dominicana, y más ahora sin reforma fiscal, no lo aguanta. El gobierno debe incentivar más el consumo y la producción, porque la economía no aguanta un cierre como el que teníamos. Prepárense, a propósito del tema que tratamos antes del corte, porque en los días subsiguientes veremos la feria de los préstamos en el Congreso. Porque, como decía el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sin reforma fiscal, lo único que podíamos nosotros esperar es aumento de la toma de préstamos. ¿Qué fue lo mismo que hizo Danilo Medina en los últimos 4 años, tomando muchísimos préstamos para eludir la reforma fiscal, que es necesaria, está colocada en la Estrategia Nacional de Desarrollo? Es obligatoria que hay que hacerla. Y la mayoría de los gobiernos, por un asunto político, lo que han hecho es que la han pospuesto. Pero es necesaria. Lo que pasa es que son irritantes los impuestos. Escuchen el nombre, impuestos. Entonces es un tema de mucho cuidado, que nosotros tenemos que verlo. Pero, como decía Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quizás tengan razón los que impugnan esa resolución, tengan razón jurídica, pero al final el tribunal no le otorgue esa razón a la cual ellos aspiran. Quizás no se lo otorgue, es lo más posible que no. Porque quizás eso catapultaría el deseo que tiene el gobierno, señora, de acabar esa vacuna que se vencen, de colocar esas vacunas. Se gastó una millonada en eso, en esa vacuna. Entonces, es importante también que eso nosotros lo veamos, lo analicemos. Yo soy de lo que entiendo que el Tribunal Superior Administrativo le va a fallar a favor al gobierno, porque la mayoría de intelectuales y demás creen en las vacunas y es lógico que crean en la vacuna, es un tema científico. Pero de ahí a obligar, no es obligar, es el mecanismo utilizado para que ahí debió votarse otro estado de emergencia. Debió votarse otro estado de emergencia y limitar, darle la potestad al ministerio o al ejecutivo de regular el derecho a la salud, derecho a la propiedad, derecho a, en este caso, la integridad física. Pero no se hizo por la vía y eso puede llevar a cuestionamientos jurídicos. Pero yo entiendo, independientemente de lo que se diga, que el tribunal le va a fallar a favor al gobierno y va a seguir imponiendo que la gente se vacune. Otro tema ligado a eso es el hecho, señores, que eso sí es vergonzoso. Siguen agarrando personas dedicadas a la falsificación de tarjetas de vacunación. Recuerde que la tarjeta de vacunación es un documento oficial emitido por un ministerio, que es el Ministerio de Salud Pública. Y que usted falsear la información en ese documento está cometiendo un delito.
y que usted puede ser llevado a los tribunales de la República por ese delito, que ya ha pasado con varias personas, y tomando en cuenta el hecho de cómo este país a nivel de tribunales, que los tribunales toman decisiones más por el impacto que pueda llevar la decisión que por un tema de justicia. Si a usted lo agarran con un uso de documento falso, porque que está usando la tarjeta falsificada, que es una crítica que le hacemos nosotros al sistema de salud. ¿Por qué? Señores, porque es vergonzoso que aquí teniendo lectores de barra y un sinnúmero de cosas, nosotros no tengamos un sistema informático que permita a los restaurantes, bares y todos esos sitios donde piden la tarjeta corroborar que su tarjeta no es falsa. Salud Pública debería tener una base de datos que se le comparta vía su plataforma. Y dame su número de cédula. No hay que pedir que deme su tarjeta de vacunación, no, deme su número de cédula. ¿Cuál usted? 05400 es Usted, que no, oiga eso, qué fácil sería. Deme su número de cédula, un sistema informático, en un celular, lo que sea. Y se pueda corroborar cuánta vacuna usted tiene, cuándo le toca vacunarse, quién es usted. Y yo le apuesto a usted que hubieran más vacunados, porque hay mucha gente andando con tarjetas de vacunación falsificadas, porque no se quieren vacunar. Y ese es su derecho a no vacunarse, pero no usted falsear un documento público, como lo es la tarjeta de vacunación, y sobre la base de ese documento usted adentrarse a un lugar. Que yo escucho a los vacunados, a veces, hablando, no, que tú no me vas a poner, que a mí, una gente que no se ha vacunado, que no se ha vacunado, no me va a poner a mí en peligro, yo tengo derecho a que se me cuide mi salud. Hermano, pero usted tiene la vacuna, vamos a suponer, ya usted tiene la vacuna. Y si se enferma, lo que dicen con respecto a la vacuna es que te va a dar el virus, te va a afectar menos. Si el virus te lo contagia a un no vacunado o un vacunado, es lo mismo. Porque tú que eres vacunado y si te contagia el virus, tú lo puedes transmitir también el virus. Entonces, ese no debe ser el argumento. Ese no debe ser, a mi juicio, ese no debe ser el argumento. Un argumento como idiota. Ahora de que vamos a crear el rebaño, sí vamos a crearlo. Señores, y nosotros, mire cómo somos nosotros los dominicanos. Hay muchos países del Cono Sur y de Centroamérica que anhelan vacuna y no la tienen. Y nosotros que la tenemos, la vacuna, pues hay un grupo, ¿no?, que la rechaza. Entonces a veces como que uno no entiende cómo que pensamos aquí en este país, en esta República Bananera. Y a propósito de República Bananera, yo quiero conversar un poco sobre la situación haitiana y qué va a pasar con eso. Ustedes puedan expresar qué es lo que va a pasar. 16 misioneros estadounidenses secuestrados, pidieron 1 millón por cada uno de ellos, de dólares, y los gringos tienen la idea de que no negocian con secuestradores. Y vamos a ver qué va a pasar con eso. Pero eso vamos a hablar de ese y otros temas luego de una brevísima pausa comercial. Así que no le cambien. Nuevamente en este su programa, ni más ni menos, Dentro de la Justicia. Aquí, como siempre, uno siempre tiene un programa alterno en la pausa. Señores, un tema que dejamos en Q fue el hecho de del tema haitiano. Yo creo que cada día más nosotros nos preguntamos, ¿qué es Haití? ¿Qué es Haití? Porque mucha gente dice Estado no es, porque políticamente no está organizado, no tiene elecciones, no hay separación de poderes. Es una locura lo que hay en Haití. Luego de la muerte del presidente haitiano, el expresidente haitiano, pues ahí ha habido como una debacle. Hay un grupo criminal que está organizado por un caballero ahí que se ha constituido en gobierno. El presidente interino
el presidente interino tuvo que salir el día que estaban celebrando, creo que el nacimiento de Toussaint, tuvo que salir huyendo porque él venía la otra persona, vamos a decir, el presidente del gremio criminal, a traer unas flores. Y tuvo que salir huyendo del presidente interino porque ese tipo le entraron a tiro. Entonces imagínense ustedes, tienen una crisis de petróleo. Ayer veía una noticia donde decía que en Haití un galón de combustible costaba 800 pesos dominicanos, lo equivalente a 800 pesos dominicanos. Porque nadie quiere ir, tanquero, no quieren ir, porque son secuestrados por estos grupos que están bandas criminales. Entonces, el gobierno dominicano lo que tiene que hacer es que colocar seguridad adecuada en la frontera. Porque, señores, cuando esa gente empiezan a morirse de hambre y de necesidad, ¿hacia dónde van a ir? Y recordemos que la peor de las migraciones a pie. Porque, por ejemplo, la migración que nos llega de Venezuela a nosotros es high class. Te dirán, ¿cómo así high class? Bueno, que clase media, porque pueden tomar un vuelo. Pero la migración es a pie. Dense cuenta que a los venezolanos en Colombia, colombianos quieren mucho, saben mucho de ellos, porque a ellos no les llega quizás la migración que nos llega a nosotros, le llega la migración la más devastada económicamente, que no puede pagar un vuelo, que no puede salir legalmente del país. Entonces lo que está pasando con Haití, hay que tener ojo a eso, porque es una situación muy preocupante. Y señores, hay que decirlo, digan lo que digan los demás, como diría Rafael de España. Ese problema nos lo quieren echar hace tiempo a nosotros, la República Dominicana. Y nosotros no podemos con los problemas que tenemos para echarnos esa nación, porque si es una nación, porque es un grupo étnico con particularidades, una piel, un tipo de música, una religión. Pero no está organizado. Ha vivido toda la vida del desorden porque le postraron su nacimiento a la sociedad haitiana. Que los franceses nunca le perdonaron que ese grupo de negros se independizaran. O sea, hay que tener cuidado con ese tema, con el tema haitiano. Hay que tener mucho cuidado con ese tema y no lo hemos sabido manejar. Que recordamos que iniciamos mirando hacia los ojos verdes, hacia los gringos. Y aquí hay un grupo de ONGs gringas que pagan millones de pesos a periodistas estos que hoy están hasta nombrados como embajadores. Y le pagan a ellos para que ellos entonces acaben a la República Dominicana. Eso fue lo que le tiraron fuego a la sentencia 168. Que quizás no esté de acuerdo con ciertas cosas a nivel jurídico de ella, pero señores, aquí a veces con la migración hay que tomar decisiones políticas. Aquí nosotros nos critican, hay videos que estaban criticando, que nosotros estábamos deportando a los haitianos, nuestros hermanos haitianos, hermanos de isla. Pero en Estados Unidos le estaban entrando a latigazo en un caballo que parecía era como si tuviéramos nosotros todavía en la edad de la colonia. Es un tema de mucho cuidado, el tema haitiano. Y yo creo que va a llegar un momento que nosotros miremos con ojos adecuados y desarrollemos la frontera creando fábricas internacionales, franquicias internacionales que vengan y creen. Hablando de incentivos, ¿no? Fiscales. Creen ese litoral fronterizo y nosotros podamos utilizar la mano de obra haitiana para hacer obras. Y nosotros podamos hacer tenis, podamos hacer productos con una mano de obra barata, como hacen con los chinos. Que los haitianos vengan, pasen, trabajen aquí, generen dinero aquí y que vuelvan al otro día a su país. O el mismo día, después que termine la jornada laboral. Y que eso genere impuestos para el Estado Dominicano,
lo mantenga a ellos allá en la frontera, porque va generando un dinero, y el dinero que le genera a ellos también le ayuda para producir a su país. Por ejemplo, China, India, un sinnúmero, Taiwán, Japón, coloquen sus grandes fábricas aquí en un anillo fronterizo. Y eso puede ser una gran solución que quizás no le hemos podido ejecutar. Porque República Dominicana no tiene una solución humanitaria para los haitianos. Porque es que nosotros no, señores, aquí se habla de que en Haití no tienen documento de identidad, no tienen acta de nacimiento. Aquí hay dominicanos que todavía en este país, que está medianamente organizado, que no tienen, señores, acta de nacimiento. Entonces nos están pidiendo a nosotros que organicemos un país a otro. Nosotros no hemos podido organizar este país. Vamos a ser justos, porque pienso que a veces, siendo tan genuflexos, nosotros nos dejamos caer cargas que no nos tocan. Y no somos misógenos cuando nosotros exigimos que nos dejen decidir aquí en lo que a nosotros nos toca. Pero que además exigimos que nos dejen entender a nosotros determinar nosotros tenemos un derecho a la libre determinación. Y nosotros decidir a quién queremos aquí, a quién no queremos aquí. Y no queremos aquí a un grupo de nacionales que no pagan impuestos, que no pagan luz, no pagan telecable, no pagan sistema cloacal, no pagan nada. Que no, en ningún lugar del mundo, ni en Brasil, en ningún lado lo quieren. En Panamá, Colombia se reunieron los otros días. Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, con el gobierno colombiano, el gobierno panameño, porque no lo quieren allá tampoco. Pero no hay solución haitiana sin los haitianos. Eso hay que tenerlo pendiente, ¿eh? Eso hay que tenerlo pendiente. Señores, como siempre, el tiempo apremia. En los próximos días nosotros vamos a traer por acá a un grupo de amigos abogados porque nos hable un poco de derecho administrativo, de lo que es el tema penal. Vamos a ver si podemos hacer un enlace con el Centro Jurídico de Estudio Especializado para hablar de unos temas interesantes ya fuera de este CEP, para que ustedes puedan disfrutar y ustedes puedan tener contacto con temas de actualidad jurídica. Así que continúen ni más ni menos. Mañana a las 7 de la noche. No le cambien. Pasen buenas noches.